La iglesia siempre tendrá personas tratando de cambiar la enseñanza sana a una enseñanza que no es sana. Y siempre tendrá personas que van a tratar de cambiar y quitar el enfoque de Jesucristo a un enfoque que no es y que no viene de Dios. Vivimos en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios hoy en el texto de vivimos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos son en los días que estamos viviendo ahora. Desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida, estamos en esos últimos tiempos, en el tiempo que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Hermanos, los cristianos en el tiempo de Pedro estaban esperando que Jesucristo llegara ahí, en ese tiempo, en el tiempo de ellos. Ellos vivían con anticipación que Jesucristo venía hoy. Pero vemos en el tiempo de nosotros que vivimos como pensamos que Jesucristo nunca va a venir. Si somos serios, vivimos a veces pensando que tenemos todo el tiempo para vivir. Y si Él viene, Él viene. Y eso es parte, hermanos, de la programación del mundo, la condición del mundo sobre nuestro pensar. El mundo nos tiene condicionado en pensar que este mundo, otra vez, es lo único que hay. Y que la realidad que Jesucristo va a regresar, ¿cómo tú puedes creer eso? ¿Cómo tú crees esas tonterías, esas boberías? Esos son para gente que no son intelectuales. Pero las personas intelectuales, las personas que tienen más conocimiento, las personas que saben mejor, saben que eso no es verdad. Es lo que dicen ellos. Y los falsos hablan con palabras muy persuasivas. Basan sus argumentos en hechos lógicos, usando frases como la ciencia ha demostrado o comprobado, usando esas palabras como diciendo, tú eres un tonto que no sabe lo que está diciendo. Cuando ellos usan esas palabras, están diciendo indirectamente eso. Yo estaba hablando con mi hijo Caleb hace este mes, y eso es otra vez, cuando ellos en la escuela le están hablando de ciencia y de lo que va a pasar, acuerdo de lo que la ciencia enseña, ellos le preguntan, le dicen, ¿cómo tú eres tan tonto en creer lo que dice la Biblia? ¿Cómo tú eres tan ignorante de creer lo que enseña la Biblia? Y otra vez, él me viene y me hace preguntas, me da las preguntas que ellos le dan a él para poder darle respuestas, pero es que el mundo cree así, hermanos. Y no solamente el mundo, ese pensamiento ha llegado y entrado a la iglesia. Estaba hablando con el hermano Juan y el grupo que estamos orando esta mañana, de que cuando yo enseñé el libro de Génesis, la última vez que enseñé el libro de Génesis, estaba buscando comentarios buenos sobre cómo poder enseñar mejor el libro de Génesis. Y lo que yo noté es que ya la mayoría de los comentaristas ya no creen que el mundo fue creado en 6 días literales. Te digo que el porcentaje de las personas y los eruditos que enseñan Génesis hoy en día creen como cree el mundo, que el mundo tiene millones y millones de años. Pero el argumento bíblico dice, y la Biblia enseña que el mundo fue creado en 6 días literales. El mismo autor, el autor de Génesis fue ¿quién? Moisés. Moisés en el capítulo 6 se me fue Éxodo. En el capítulo 6 de Éxodo, el mismo día, Dios creó el mundo en 6 días. Él mismo otra vez clamó esa verdad. 6 días.
Pero lo que pasa ahora es que la iglesia de hoy trata de caber este libro. Toman este libro, es ¿cómo yo puedo caber este libro con lo que dice la ciencia de hoy? ¿Cómo yo puedo hacerle sentido a este libro usando la ciencia de hoy? Y en vez de ellos decir, ¿cómo yo puedo entender la ciencia a través de lo que dice este libro? Tratan de entenderlo de la otra manera. Tratan de usar el mundo y tratar de usar la Biblia de tal manera que quepa lo que el mundo está enseñando. En vez de tomar la Biblia y que el mundo acepte y otra vez compruebe lo que enseña la palabra de Dios. Y vi a un muchacho que estaba asistiendo a esta iglesia en los primeros años, que era ateo. Él venía, porque tenía que venir, pero era ateo, un jovencito. Y yo fui a la casa de él varias veces a tratar de hablar con él. Y él me daba ese argumento, es que tú crees, es que ustedes son ignorantes, me decía, porque ustedes no quieren creer lo que la ciencia claramente enseña. Entonces, pero explícame lo que ustedes creen, que este mundo tiene millones de años. Ahora compruébeme eso usted. ¿Cómo tú puedes probarme que es la vida, el mundo tiene? Porque la ciencia es así, sí, pero ¿puede comprobar la ciencia que el mundo tiene millones de años? Es que no es comprobable. Otra vez, ustedes no tienen pruebas de esto, lo que están enseñando. Y yo digo que los mismos científicos cada 5 años cambian lo que ellos piensan que es la verdad. Porque la ciencia dice, ellos enseñan que la ciencia siempre está evolving, está creciendo, y siempre estamos entrando a una época nueva de entendimiento que antes no entendíamos, que antes ya no se entendía. Y lo que pasa es que lo que yo creo hoy puede cambiar mañana, y lo que creo mañana puede cambiar el próximo año, y siempre estoy creciendo en mi entendimiento de lo que es la verdad, acuerdo del mundo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay una verdad, y esa verdad viene de la palabra de Dios, que Él nos ha dejado escrita, y nosotros creemos esa verdad. Y el mundo no puede aceptar eso, hermanos. No puede aceptarlo, porque si aceptan esa verdad, tienen que creer lo que dice este libro, y tienen que vivir de acuerdo de lo que enseña este libro, que dice que ellos tienen que cambiar de la manera que ellos viven. Realmente el problema no es tanto que no pueden creerlo o que no puede ser comprobable, porque mucho de lo que dice la Biblia es comprobable. Pero la cosa es que si yo lo acepto, tengo que aceptar las verdades que están ahí, y después yo no puedo vivir de la manera que yo quiero vivir. Y el problema no es un problema moral, hermanos. El problema es que yo quiero vivir de la manera que yo deseo vivir, y quiero practicar las cosas que yo quiero practicar. Y otra vez yo le pregunto a usted, ¿por qué tú no quieres recibir a Cristo? No puedes, porque después tengo que cambiar de la manera que yo vivo. Después yo quiero vivir más, y después recibo a Cristo. Queriendo decir, yo quiero vivir en pecado, y medio un día, ojalá, recibo a Cristo. Y eso es lo que enseña el mundo. Y esa es la razón porque ellos no pueden aceptar la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué hay peces en el Grand Canyon, en las montañas, en las partes más arriba del Grand Canyon? ¿Por qué ellos encuentran artefactos o huesos de peces tan altos?
Porque había un diluvio, hermanos. ¿Cómo es que los peces subieron tan altos? ¿Y por qué ellos encuentran esos peces en lugares y en montañas donde no deben de estar? Pero ellos ven eso y no lo pueden aceptar. Ellos buscan otra excusa, otra manera como llegó ahí, pero no pueden aceptar que vio un diluvio. Porque si vio un diluvio, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Es que después tengo que creer que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es mejor decir que es un mito. Eso es una historia para demostrar puntos morales. Jesucristo sí fue un hombre bueno, fue un hombre moral, pero Él no es Dios. ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede tener tanto poder? El mundo trae estos pensamientos. Y no tienen estos pensamientos, pero tú ves que ya estos pensamientos han infiltrados en las iglesias. Otra vez estaba hablando esta mañana en el grupo de oración y vi una estadística ayer. ¿Te recuerdas que 20 años atrás pensar que dos personas del mismo sexo casarse era algo que era algo inmoral, que no se podía aceptar? Ustedes saben, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de las iglesias. Ayer envié una estadística que 49% de las iglesias aceptan el matrimonio homosexual. 49, eso quiere decir half. Es un cambio grande, pero tú ves qué grande la influencia del mundo atacado a la iglesia. Y hasta dónde han llegado esas mentiras y esos engaños. Y otra vez, y cuando leemos esta versión, tenemos que tener eso en mente, que lo que el mundo está tratando de hacer, lo que estos falsos maestros, él llama en este texto aquí burladores de la verdad, lo que ellos quieren hacer es vivir sus vidas inmorales. Es lo que desean. Ellos, otra vez, no quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios, porque deseo ellos es vivir vidas inmorales. Y si yo acepto esa verdad, tengo que yo vivir una vida santa. Y eso no es el deseo mío, dicen ellos. 1 Pedro 1:16 dice, sean santos porque yo soy santo. Eso es la demanda de Dios al Hijo de Dios, que nosotros seamos santos. Vivimos vidas separadas del mundo, que seamos diferentes. Y el mundo te va a burlar por eso. Prepárate, porque eso va a pasar. Pero tenga en cuenta que la palabra de Dios es clara. Y hay mucho que se repite otra vez y otra vez y otra vez, por la razón para nosotros recordarnos de lo que enseña la palabra y poder combatir con las mentiras del mundo. Amén. Diciendo eso, hermanos, en el texto de hoy, la idea principal del texto es el punto del ataque que los falsos maestros, y como el texto lo llama los burladores, que ellos atacan los creyentes y tratan ¿cómo dice? Desuadir nosotros de la verdad y de lo que creemos. Si yo puedo como cristiano tener duda de lo que enseña la palabra de Dios es verdad, o que yo soy cristiano, pero maybe todo lo que está escrito aquí no es verdad. Maybe la ciencia tiene razón cuando dice que algunas cosas y algunas porciones de la Biblia son mitos. No todo es verdad. No todo lo que estoy leyendo es palabra de Dios, más que lo que algunos dicen que es palabra de Dios. ¿Cómo uno escoge? Si yo uso un método de que algunas cosas que están aquí son palabra de Dios, ¿quién determina qué es palabra de Dios y no palabra de Dios? Otra vez, yo, no Dios. Y aceptando esa mentira, hermanos, podemos aceptar cualquier cosa. Y es lo que quiere Satanás.
Pero vamos a ver claramente que el ataque específico de esta porción, este texto, es el ataque sobre la promesa del regreso de Cristo. Y ponte a pensar, vivimos en un mundo actualmente donde el regreso de Cristo no es creído por el mundo actualmente. Pero yo creo que hay muchos en la iglesia actualmente que también no dicen que lo creen con sus bocas, pero sus acciones no lo creen. Porque si tú realmente crees que Jesucristo va a regresar, tú vas a vivir una vida santa, separada al mundo. Y otra vez, y tú estás esperando la venida del Señor, como la iglesia primitiva. Pero nosotros vivimos, hermanos, a veces que el mundo ni puede ver, no ve ninguna diferencia en nuestro comportamiento, el comportamiento de un pío. No lo ven, porque estamos tan cómodos en cómo vivimos, y vivimos otra vez tan ajuntados y acostados con el mundo. Y la única diferencia es que yo clamo decir que soy hijo de Dios y que creo las verdades, pero no las practico. Tenemos cuidado, hermanos, en caer en esas mentiras. Tenemos que nosotros chequearnos, evaluar nuestra relación con Dios todo el tiempo, para estar seguro que estemos bien con Él. Diciendo eso, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ponerlo de pies y leer del versículo 1 al 4. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para recordáis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y yo oro, Señor, que tú nos guíes en tu palabra esta tarde, Señor, en tu verdad, en poder entender el mensaje específico que tú tienes a través de tu escritura por nosotros. Ayúdanos y aclara nuestras mentes, Señor, y nuestra conducta está en línea con la que tú deseas de nosotros. Oramos, Señor, que todo el mundo aquí te conozca, o que sea santificado a través de tu palabra. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén, hermanos. Otra vez, el título del mensaje es: recuerden que Él volverá. Recuerde que Jesucristo volverá. Tenemos que vivir diariamente recordando que Cristo volverá. Nosotros como iglesia estamos estudiando el libro, como dijo el hermano ahorita, El poder y el mensaje del Evangelio, todos los miércoles, escrito por Paul Washer. Porque vemos la necesidad de nosotros como iglesia, que necesitamos conocer el Evangelio de Jesucristo más efectivo. Necesitamos conocer y necesitamos recordar el Evangelio de manera efectiva. No es algo automático. Yo recordando no es algo que yo me levanto toda la mañana y me despierto recordando. Es un esfuerzo que tenemos que hacer diariamente, en recordar lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros.
Y algunos preguntan ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que recordar lo que hizo Jesucristo y las verdades de lo que Jesucristo hizo? Porque recordar el Evangelio, ellos dicen, es un asunto del pasado. Eso es, yo cuando recibí a Cristo ya yo soy salvo y ya no tengo que ir para atrás ahí y reconocer eso y vivir eso. ¿Para qué? Porque cuando uno no está creciendo en el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Pierde vista del Evangelio. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la vista del Evangelio? Por la razón por que Jesucristo murió por nosotros y la razón por que estamos aquí nosotros. ¿Y para qué es que vivimos? ¿Qué es la razón que yo ando todos los días? Me despierto todos los días. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el propósito en que Dios me creó a mí? Si mi enfoque no está en el Evangelio, hermanos, ese enfoque se pone gris y me hago más susceptible a poder recibir enseñanzas y creer, no recibir y creer enseñanzas erróneas, hermanos. Y se me hace más fácil dudar lo que creo, dudar de quién yo soy. Otra vez, las cosas se ponen gris porque mi enfoque, el Evangelio, no está constante. El enemigo desea amenazar la estabilidad de nuestra fe. Un cristiano que no es efectivo es un cristiano que no está haciendo daño. Si él te puede tener ahí, mejor. Y Pedro sabía que los burladores aparecían en el camino del creyente y que iba a aparecer en la vida de nosotros. Y que nosotros vamos a tener que luchar. La vida cristiana es una lucha, hermanos. Es una batalla espiritual. Es una guerra. Satanás, otra vez, él ya sabe que va a perder la guerra, pero él quiere ganar batallas, la mayoría de las batallas que él pueda ganar. El deseo de él es llevarse, destruir la mayoría de las personas que él puede destruir antes que el tiempo de él se acabe. Él va a poner estas personas plantadas. Otra vez, estamos hablando de la iglesia aquí. Estamos aquí hablando de personas que están plantadas en iglesias, torciendo la verdad de tal, otra vez, un poquito aquí, un poquito acá. Ok, ¿cómo? Otra vez, los 6 días en que Dios creó el mundo. Eso puede decir épocas. ¿Y tú sabes qué es? La palabra yom, que representa día, también se puede traducir en épocas. Y cada época puede ser millones. Puede ser. Siempre uno puede, porque es que no tiene comprobamiento de estas verdades. Puede ser millones de años. Y otra vez, pero creemos la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Ya estamos poniendo duda de lo que dice la palabra de Dios es verdad. Ya le estamos quitando poder a Dios, que Él puede crear un mundo en 6 días. Otra vez, una de las cosas que me decía el muchacho cuando estaba hablando con él es: ¿cómo es que Dios puede crear el mundo en 6 días? Eso es imposible. Pero Él dice que el mundo se va a acabar ¿en qué? En un instante. Si Él puede terminar todo en un instante, ¿tú no crees que Él tiene el poder de hacer el mundo en 6 días? ¿Tú estás limitando la soberanía de Dios? ¿Y quién es Dios? Que con su boca Él habló el mundo en existencia, hermano. Ese es el Dios que nosotros creemos. Pero si yo te empiezo a poner dudas, tú empiezas otra vez aprendiendo y aplicando estas verdades, estas mentiras, estas torcidas de la palabra de Dios, que son pequeñas, pero en realidad son grandes. Porque eso empieza a cambiar de lo que yo creo en mi Dios. ¿Quién es mi Dios? Mi Dios no es tan poderoso
¿Cómo Él va a cumplir las verdades? ¿Cómo es que va a venir otra vez? Él no tiene ni el poder de hacer lo que dice la palabra de Dios, acuerdo de algunas de estas personas. Él tiene límites. ¿Le vamos a poner límites a Dios? No, hermanos, el Dios de nosotros es un Dios todopoderoso. Entramos al versículo 1 y 2, donde Pedro responde a dos preguntas. ¿Por qué debemos ser recordados? Y lo que debemos recordar. Primeramente miremos el versículo 1, donde dice, donde tenemos la pregunta, ¿por qué debemos ser recordados? Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorios despierto en ustedes su sincero entendimiento. Pedro abre este capítulo con las palabras amados. Un término que confirma su afección profunda, pastoral por sus lectores. No solamente lo dice aquí, lo dice otra vez en el versículo 8, en el versículo 14, en el versículo 17. Otra vez, demostrando que él tenía un amor genuino por lo que iba a estar escuchando o estaban leyendo esta carta. Es el pastor, es el corazón pastoral de él. Y eso otra vez debe ser el corazón de todo pastor. Él sigue diciendo, esta es ya la segunda carta que les escribo. Otra vez, ya leemos primera de Pedro, pero ¿eso quiere decir que esta fue realmente la segunda carta? Puede ser la segunda de maybe 6 cartas que le escribió. Yo lo que sé que en el canon de la palabra de Dios hay 2 cartas que fueron aceptadas por la iglesia. Eso no quiere decir que estaba limitado a 2 cartas a ellos. Quiere decir que 2 fueron palabra de Dios y fueron reconocidas como palabra de Dios y puestos en el canon del Nuevo Testamento. Yo creo que está hablando de primera de Pedro actualmente, porque hay temas y que él empieza en el primera de Pedro, pero otra vez no puedo comprobarlo, pero sí sé que hay una primera de Pedro y podemos, y otra vez diciendo eso, yo creo que está hablando de primera de Pedro en esta instancia. Pero sigue diciendo, les escribo como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Tenemos que mirar esto un minuto, hermanos. Pedro abre con una exhortación sobre la necesidad de despertar el sincero entendimiento de los lectores mediante el recordatorio. La palabra traducida como sincero en el texto significa lo que soportará la prueba completa de ser examinado por luz solar y por tanto conlleva la sensación de sinceridad transparente. Esto ciertamente contrasta con el comportamiento repulsivo de los falsos maestros en el final del capítulo 2. Pero dice Douglas Moo en su comentario de esta palabra sincera, Dios significa lo que es puro, correcto y bueno, y clasificar el sustantivo comprensión. La idea seguirá una forma saludable de pensar, pero está hablando de algo más que un proceso puramente mental. Implica la capacidad de discernir la verdad espiritual y aplicarla. Wow. Y cuando leo eso, otra vez me viene a mente primera de Pedro 1, 12 a 15, que yo pienso él está aquí actualmente yendo para atrás y mencionando aspectos de esta carta. En primera de Pedro 1, del 12 al 15, dice la palabra de Dios:
A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio, les anunciaron las buenas nuevas por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales anhelan mirar. Ahora, peguen atención. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Otra vez, el mismo término usado en 2 de Pedro. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación, la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué debemos de recibir recordatorios? Porque ningún cristiano puede estar tan seguro de su fe como para pasar por allá de la necesidad de ser exhortado en su pensamiento y en su comportamiento de su vida diariamente, hermanos. Yo necesito ser exhortado por la palabra de Dios en mi pensamiento y en mi comportamiento. Y necesito ser recordado de esa verdad una y otra vez. Y es la razón, hermanos, que yo siempre estoy repitiendo las mismas veces, las mismas cosas, porque yo sé lo fácil y lo rápido que nosotros nos podemos olvidar las verdades de la palabra de Dios. Como cristianos debemos estar siempre aprendiendo y creciendo en nuestros conocimientos sobre nuestra fe y usar esas verdades para poder vivir vidas santas para el Señor. Todo cristiano necesita recordatorios de las verdades básicas. Todo cristiano, hermanos, necesita recordatorios de las verdades básicas, bíblicas. Nunca llegar a un lugar superior donde ya yo no necesito a escuchar o aprender estas cosas elementarias. Yo tengo que escucharlas porque yo tengo que estar seguro que la estoy practicando y la estoy viviendo. Porque otra vez, cuando no lo estoy haciendo, se ponen las cosas gris y me hago más susceptible a aceptar y a creer cosas que son erróneas, cosas que son mentiras, cosas que no son y que no vienen de la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo que debemos recordar está en el versículo 2. Lo que es lo que debemos recordar. Y 2 Pedro 3:2 dice, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Este texto se está refiriendo al testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles y la palabra profética, y cómo en los tres vemos una verificación de la verdad del Evangelio, pero también de la futura venida del Señor Jesucristo. Y quiero repasar cada uno de estos rápidamente en mirando otros textos. Primero, los santos profetas del Viejo Testamento. ¿Qué decían ellos? Y vemos sus palabras en Hechos 3:18 al 21. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo, el Mesías, el ungido, debía padecer. Por tanto, arrepiéntense y conviértense para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca del cual Dios habló por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. El comportamiento
y la esperanza en Cristo es algo que predicaban los profetas antes los profetas del Viejo Testamento. No es algo nuevo, es algo que siempre se ha predicado. Y también los apóstoles y la palabra profética. Vemos aquí esos los dos aplicables en el versículo 16 al 21 de 2 Pedro 1, 16 al 21. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos vieron al Señor y ellos tenían la esperanza de la segunda venida, en ellos recibir el mismo cuerpo glorioso que Él. Dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y ahora de la palabra profética dice, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es que la Biblia mismo comprueba lo que está diciendo Pedro. Nosotros, otra vez, entender quién es Jesucristo, lo que Él hizo, entender el Evangelio y tener una esperanza en la segunda venida de Él, es algo que todo cristiano debe estar viviendo diariamente. Es algo enseñado por los profetas, los apóstoles y la palabra profética de Dios. Amén. Amén. La exhortación de Pedro en 2 Pedro 3:2 es un recordatorio de que podemos estar seguros de que las Escrituras declaran el regreso de Cristo. En realidad, 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hacen referencia explícita al regreso de Jesucristo, y 2 aluden a Él. Solo Filemón y Tercera de Juan no lo mencionan. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento, los apóstoles de Jesús hacen referencia a la segunda venida unas 300 veces, hermanos. Entonces la Biblia declara claramente el regreso de Jesucristo una y otra vez, repitiendo, recordándonos de la verdad de que Él va a regresar. Ahí está nuestra esperanza, hermanos. Entonces la Biblia declara claramente el regreso de Cristo. Y quiero que noten que la Biblia no solo nos convence de que Jesús regresará, nos obliga a vivir vidas santas mientras esperamos, basada en lo que dijo en el versículo 1, que tengamos un sincero entendimiento, no solo esperando, pero esperando, viviendo, practicando vidas separadas del mundo. Una mente pura y clara, una mente enfocada, una mente que aprende y recuerda lo que se le ha enseñado. Porque para poder una persona poder recordar la verdad, tiene que primero aprenderlo, estudiarlo y vivirlo. Cristo exige una dedicación total a Él de cada uno de nosotros, hermanos. Él lo demanda de nosotros. Y no vivir una vida separada del mundo es pecado.
en el segundo punto, los versículos 3 y 4, vemos que dice que recuerde que Cristo volverá, pero mientras los enemigos de Dios se burlan de Él. Recuerdan esa verdad, hermanos. Los enemigos de Dios se van a burlar de Él. Aunque su palabra declara el regreso de Cristo, Pedro también quiere que su pueblo sepa que los burladores siempre estarán listos para tratar de desviar los que son verdaderos seguidores de Él. Usando frases como ante todo, Él está refiriendo y poniendo importancia a esta sección, por encima de todo. Pero no quiere que seamos sorprendidos. Él no quiere que nosotros seamos sorprendidos por la presencia y las enseñanzas de estos falsos maestros. Eso no debe de sorprender al cristiano o al creyente, porque la palabra lo clama. Dice que en los últimos días, otra vez yo digo, los últimos días son los tiempos que estamos viviendo. Es el tiempo de cuando resucitó Jesucristo, que hasta el tiempo que Él regrese otra vez. Estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, desde cuando Él resucitó hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, vamos a hacer la palabra de Dios va a ser burlado por el mundo. Va a ser rechazado por el mundo. Te van a llamar ignorante porque tiene una mente cerrada y no puede abrir tu mente a cosas más amplias, a las ciencias y las nuevas enseñanzas que siguen cambiando cada 5 años. Otra vez, lo que creo yo a hoy, no lo tengo que creer mañana y no lo tengo que creer 10 años para, pero tengo un pensamiento progresivo y yo acepto toda verdad, pero no acepto la única verdad que debo estar aceptando, hermanos. Y eso otra vez tenemos que nosotros cuidarnos de esa mentira, hermanos. Creer solamente lo que enseña la verdad y vivir a través de esa verdad, viviendo en obediencia a esa verdad, hermanos. Cuando pasará esto, dice el versículo 3, ¿cuándo pasará? Otra vez, en los últimos días. En los últimos días, hermanos. Recuerda, y quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos en los últimos días. Es una batalla espiritual actualmente, ahora pasando, hermanos. Nosotros no, otra vez, porque la condición humana no tiene condicionado tanto que ya muchos cristianos no entienden que hay un mundo espiritual en este mundo físico. Y ese mundo espiritual es una batalla por el corazón tuyo. Hay cosas pasando alrededor de nosotros que a veces que no vemos, porque no tenemos ojos físicos, pero hay un mundo espiritual y el Señor declara que en ese mundo es que nosotros venimos a conocerlo a Él. Es en ese mundo que nosotros lo vemos a Él. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero con mis ojos yo lo he visto a Él. Yo lo conozco a Él. Yo conozco quién es mi Dios. ¿Usted no lo conoce? Lo conozco aunque nunca lo ha visto. Wow. Es que mira lo que dice Hechos 20, de 29 a 31. Dice: sé que después de mi partido, dice el Señor, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Otra vez la palabra, recordando que por 3 años y noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. No estén sorprendidos, hermanos. La palabra de Dios dice que va a pasar. Si lo dice, lo tenemos que creer. Eso quiere decir que entre nosotros pueda tener o podemos tener
o ya maybe tenemos personas que están implantadas por Satanás para poder, con el propósito de que, de desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar alerta y estar preparados, creciendo en la verdad de la palabra de Dios y viviéndola actualmente. Porque cuando yo tengo un entendimiento de la verdad, estoy practicando esa verdad, yo entiendo lo que es verdadero. Y cuando alguien viene con una enseñanza que no es de Dios, o que no es verdadero, o están tratando de torcerla un poco, yo como conozco bien la palabra de Dios y estoy practicando la palabra, cuando escucho y veo eso, ¿qué es lo que hago? Digo, eso no es de Dios. Váyase de aquí. Otra vez, hermanos, tenemos que, por eso está hablando con hermano Juan, por eso que estamos estudiando otra vez tan profundamente qué es el Evangelio, porque muchas personas no entienden el Evangelio. Y si tú no entiendes el Evangelio, es muy fácil para usted ser engañado a creer evangelios que son falsos. Para poder prevenir eso, tenemos que practicar y repetir qué es el Evangelio bíblico, lo que enseña la palabra de Dios, para así cuando vengan los tiempos y las tormentas, y cuando vengan las mentiras y la iglesia está atacada, y cuando nosotros nos vayamos de aquí y ya la próxima generación está encargada de esta iglesia, ellos van a ser fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron enseñados en la palabra de Dios. Mira el último punto. En versículo 3 vemos su agenda. Y nos vemos en el último punto su agenda y su argumento de los falsos maestros. Su agenda. ¿Qué es la agenda del falso maestro? Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. La verdad es que estos burladores niegan el regreso de Jesucristo para satisfacer sus propios deseos. No por otras razones, no porque son más intelectuales. Ellos lo niegan porque ellos quieren satisfacer sus propias pasiones, dice aquí la palabra de Dios. Lo que realmente está sucediendo aquí es que la guerra espiritual interna de sus propios es una guerra espiritual de sus propios deseos. Y otra vez usando términos y tratando de negar ciertas cosas bíblicas. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que pasa es si yo acepto lo que dice la palabra de Dios, después yo no puedo vivir en mi perdición o mi pecado. Yo tengo que negar estas verdades. Ante todo, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Siguiendo sus propias pasiones. Es la razón por que ellos niegan la segunda venida de Jesucristo. No porque no quieren creerlo, es porque si ellos creen en esa verdad, si ellos aceptan esa verdad, tienen que aceptar la realidad y obedecer la realidad que enseña la palabra de Dios. Ellos también son, la palabra de Dios los llama a ellos aquí, en el versículo 7, impíos. Ellos son impíos. El versículo dice que son ignorantes e inestables. El versículo 17 dice que son hombres libertinos, sin principios morales. Esto no está describiendo personas que son más intelectuales que nosotros, que son más inteligentes, como ellos tratan de proponerse, o ellos tratan de proponer que son más inteligentes, son más intelectuales. Nosotros somos cerrados, somos brutos, porque creemos un libro escrito miles de años atrás. Tiene que ser progresivo y estar moderno en el pensamiento de los días de hoy. Esto está describiendo personas que son
engañadas por el enemigo y están tratando de engañarlos a ustedes también, porque si ellos pueden engañarlos a ustedes, eso le da razón a lo que ellos creen. Eso le da, ellos pueden decir, mira, hasta los cristianos creen lo que yo creo. Cuando uno está haciendo pecado y no quiere ser condenado, ¿qué es lo que hace? Trata de buscar otros que hagan lo mismo. Porque eso hace lo que yo hago aceptable. Por eso estamos en una época que la iglesia está aceptando inmoralidad en la iglesia. Pues estamos haciendo aceptable el pecado del mundo y recibiéndolo así. Douglas Boo otra vez dice, así Pedro aquí encuentra que los burladores de su época son una manifestación de esos apóstatas engañosos que según Jesús sugerían para plagar la comunidad cristiana. Sus lectores que tal vez están siendo tentados y ciertamente están siendo molestados por esos burladores deben darse cuenta de que la presencia de estas personas no debe de venir de una sorpresa. La iglesia de Cristo siempre puede esperar encontrar en medio de tales burladores. Otra vez declarando que eso siempre va a existir en los últimos tiempos en la iglesia. No vamos a poder evitarlo, pero podemos estar preparados para ellos cuando vengan con sus enseñanzas engañadoras, hermanos. Y vemos en el último punto, en el último versículo, su argumento. ¿Qué es el argumento de burlador? Y diciendo, ¿de dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron o murieron, todo continuo como tal estaba desde el principio de la creación. Los burladores de la época de Pedro pensaron que tenían un argumento racional contra el regreso de Cristo. Se pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? Decían sarcásticamente. Hacer la pregunta a los burladores de la palabra, se están burlando de la palabra diciendo que lo que dice la palabra nunca va a pasar. Y después ellos siguen con una afirmación cuando dicen, todo continúa como tal estaba desde el principio de la creación. Simplemente están diciendo que estamos viviendo en un sistema cerrado, un mundo ordenado que está sujeto a ciertas leyes. Pero ellos están cerrados en sus leyes de la naturaleza. Ellos están cerrados ellos mismos en sus leyes. Ellos son los irracionales. Ellos son. Otra vez, tenemos que nosotros no dejar que sus argumentos nos desvíe de creer la verdad. La mayoría de los muchachos hoy en día están siendo enseñados estas mentiras en las escuelas. No solamente en las escuelas, tú prendes la televisión, lo estamos viendo actualmente en las películas que estamos, en los shows que vemos, en la música que escuchamos. Estas mentiras es parte del mundo en que vivimos. No podemos dejar que este mundo infecte nuestro pensar y otra vez destruir nuestra creencia en la verdad que nosotros debemos de vivir una vida piadosa para el Señor, siempre creciendo en conocimiento de Él y viviendo de tal manera que yo estoy esperando la segunda venida del Señor. Estoy viviendo para ese día. Estoy viviendo con el deseo de ver mi Cristo otra vez. ¿Cómo dice? Físicamente quiero verlo como lo vio los discípulos en la transfiguración. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo no puedo esperar hasta ese día y estoy viviendo de anticipación de ese día.
¿Quién tiene ese deseo en su corazón? ¿O lo estamos viviendo de tal manera que nos estamos apurando por las cosas diarias del día y estamos viviendo sin fe que Dios puede hacer cosas, puede hacer milagros en nuestras vidas, puede ayudarnos en nuestro caminar diariamente? Vivimos vidas cristianas sin poder, porque otra vez no estamos nosotros entregando y sometiéndonos a Él diariamente, hermanos. Tenemos todo el poder de Dios viviendo, morando en nosotros, hermanos, y vivimos vidas, otra vez, que no simboliza esa realidad en mi vida. ¿Por qué el mundo va a desear lo que tú tienes si lo que ellos ven en ti es lo mismo que tienen ellos? Una persona que se está quejando todo el tiempo, una persona que está hablando de otros, una persona que vive sin poder. Hermanos, no le demos almas a Satanás. Él tiene suficiente él mismo. A ver si nosotros lo ayudamos a él. No dejemos otra vez, no dejemos que las mentiras del mundo cambien nuestro pensar de la verdad de tal manera que ya no creemos lo que dice actualmente, literalmente, la palabra de Dios en algunos asuntos. Ellos dicen que Jesucristo no regresará a la tierra. Por lo tanto, una persona no debe de preocupar de eso. Debemos de seguir adelante. Él no ha regresado. Él nunca ha regresado. Y las cosas nunca han cambiado. Como decir, hay una norma física natural en este mundo que todo actualmente pasa naturalmente día por día. En la evolución he cogido millones de años y los cambios ni se ven. Son cambios que son pequeños día a día. ¿Cómo tú me vas a decir que algo grande, como un evento grande, como Dios, Jesucristo venir otra vez, va a pasar? Algo así nunca ha pasado. Las normas siempre han sido lo mismo. Pero no se recuerdan de Noé en capítulo 6, cuando Dios destruyó todo y determinó terminar todo con una nación. Hermanos, ellos mismos, otra vez, pero cuando ellos leen eso, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dicen de Noé? Es un mito, eso no es verdad, eso no fue verdad, eso son historias morales. Y eso es lo que nos están enseñando a nuestros hijos. No solamente a ustedes, lo que están escuchando diariamente cuando están viendo televisión, leyendo libros y otra vez, y escuchando música de hoy. Esta clase de ataque, hermanos, al cristianismo es un ataque al carácter de Dios. Cuando ellos están atacando y diciendo lo que Dios dice en su palabra no es verdad, es un ataque a la palabra de Dios y al carácter de Dios. Ellos están diciendo que Dios no cumple cuando ellos dicen eso, Dios no va a cumplir con sus promesas, y Él nunca ha cumplido con sus promesas. Hermanos, no dejemos que darle razón a estas personas y ponerlos en un lugar nosotros que estamos creyendo estas mentiras. ¿Dios es mentiroso? No. Sepamos las verdades de Dios, donde Él declaró y profetizó en su palabra cosas en el Viejo Testamento que He cumplido en el Nuevo Testamento, como la resurrección, la redención de Jesucristo. Sepamos dónde dice esa palabra. ¿Cómo es que tú dices que Dios no es un Dios verdadero cuando la palabra dice eso aquí y aquí dice esta verdad y ha cumplido la verdad? Sepamos la verdad de Dios y asegurémonos nosotros repitiendo y creciendo el Evangelio, porque cuando yo crezco en el Evangelio, eso me da afirmamiento de lo que yo creo es verdad, y tengo seguridad de lo que yo creo, y no importa lo que tú me digas a mí, yo creo lo que creo porque Dios lo dice en tu palabra. Ellos creen en fe que solamente se puede ver. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios no trabaja así. Nosotros tenemos fe y después nosotros veremos. El que pone fe en Él puede verlo a Él. Ellos, como no pueden verlo a Él, dice que la fe de nosotros es limitada, es falsa.
Pero porque ellos quieren una fe que pueden ellos ver y tocar para ellos poder creerla. Y la fe bíblica no trabaja así. La fe de nosotros, los ojos de nosotros están abiertos porque ese velo que estaba cubriendo nuestros ojos está descubierto para que para nosotros poder ver a Él. Ahora, el que no lo ve a Él tiene sus ojos cubiertos todavía y están esperando que algo milagroso pase para creer en Él. Por eso mucha gente hoy día pone su fe en milagros porque quieren ver algo grande para poder creer en Él. Pero el milagro más grande es el milagro que uno no puede ver con sus ojos físicos. Es el milagro de la redención de Dios que Él hace y completa en nuestros corazones, hermanos. Y no podemos dejar que Satanás robe esa realidad de nuestras vidas. Amén.